Hola amigos de YouTube, yo soy Sebastián P Tutoriales y les traigo un nuevo video. Bueno, en esta ocasión les vengo a enseñar cómo conseguir Riot Points, skins, campeones para League of Legends de una manera totalmente fácil, gratis y sobre todo legal, que es muy importante. No nos va a traer ningún tipo de problemas a nuestra cuenta ni bloqueos, así que es totalmente legal. Y bueno, antes de comenzar con el tutorial les quiero informar que si necesitan más métodos para conseguir ya sea puntos de influencia, páginas de runas, skins, Riot Points, en este momento les estaré dejando en la esquina superior derecha una tarjeta donde estarán todos estos métodos. Simplemente le pueden dar un clic ahí y los mandará a esta lista de reproducción donde están todos estos métodos. No se preocupen, no les va a cerrar este video ni nada por el estilo y simplemente lo pueden dejar ahí y verlo una vez hayan terminado de ver este video, si así lo quieren. Y bueno, una vez dicho todo esto, ahora sí comencemos con el tutorial. Bueno, primero que todo no vamos a necesitar de ningún programa, simplemente vamos a necesitar de un link, el cual yo les estaré dejando en la descripción del video. Y bueno, vendría siendo el siguiente. Vamos a ingresar, nos aparecerá de la siguiente manera. Y una vez estemos ahí, lo que tenemos que hacer es registrarnos, así que vamos a dirigirnos a la sección donde dice Register Now. Damos un clic ahí. Y bueno, tendríamos que poner nuestro username, nuestro correo, nuestra contraseña. Repetimos nuestra contraseña, confirmamos que no somos un robot. En el caso de que aparezca una captcha de comprobación de imágenes, simplemente las comprobamos. Y pues ya le daríamos a registrarnos, y si nos envía un correo a nuestra cuenta de correo, simplemente lo revisaríamos para confirmar la creación de la cuenta. Si no, también nos podemos registrar ya sea por medio de Facebook o por Google+. Y ya una vez estemos registrados, vamos a darle donde dice Login. Bueno, si quieren ustedes primero lo pueden pasar a español, yo lo voy a pasar a español en esta casilla donde dice lenguaje. Y le vamos a dar a entrar o login, dependiendo cómo lo tengamos. Y pues entraremos con nuestro username y nuestra contraseña. Yo voy a entrar rápidamente. Y pues una vez hayamos ingresado nos aparecerá de esta manera. Bueno, primero nos aparecerá en esta casilla de los streams, que sería básicamente poder ver algunos streamers, mientras a la derecha aparecerá una opción de darle a Spin and Win, que más adelante les voy a mostrar. Entonces esto es más como para entretenernos. Acá podemos elegir el juego y eso. Pero vamos a lo realmente importante, que es cómo conseguir estos premios. Primero vamos a ir a la casilla de ePlay. Una vez estemos ahí nos aparecerá lo siguiente. Esta casilla consistirá en hacer predicciones de juegos profesionales de quién creemos que va a ganar. Ahora para hacer predicciones de League of Legends, Counter Strike. A ver, les voy a mostrar de Hearthstone, también de StarCraft. Entonces ahí podemos elegir lo que nosotros queramos. Va a ser totalmente gratuitas estas predicciones. Entonces les voy a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, con este elegiríamos cualquiera de los equipos y ya ahí nos aparecería que ya lo hemos inscrito. Una vez ganemos o perdamos la predicción, nos sumarán o nos bajarán puntos, que esto nos pondrá en este ranking. Como se pueden dar cuenta, en este momento yo me encuentro con 1500 puntos en la posición 132. Los primeros tienen 3200 puntos porque yo solo he jugado 6 predicciones y como se pueden dar cuenta hay muchísimas. Entonces entre más juguemos, más puntos iremos sumando si es que logramos predecir esto correctamente. También se puede comprar lo que sería esto de stats. Entonces si le damos ahí, dependiendo también de la información que hayamos proporcionado, nuestro perfil, de dónde somos y todo eso, nos hayamos creado la cuenta, nos mostrará ciertas compras. Entonces les voy a mostrar rápidamente. En este caso a mí solo me aparece esto de comprar tickets, pero dependiendo de dónde sean ustedes les mostrará la opción de comprar las estadísticas, que es para que nos aparezca quién ha apostado por estos y quién por este equipo. Entonces muy importante ver si podemos tener esto.
y pues apostar en diferentes muy inteligentemente para poder quedar en el primer ranking, que nos darán ciertos premios a los 3 primeros lugares. Les voy a mostrar. En este caso todavía no han establecido los premios, pero pueden ser diferentes tipos de premios. Pueden ser tarjetas de regalo para, no sé, para Steam, de PaySafeCard, también de League of Legends o skins. Pueden ser diferentes premios, los anunciarán más adelante. Estarán anunciando y pues este sería el ranking. Como se pueden dar cuenta, han hecho muchísimas más predicciones que yo, por eso tienen muchos puntos, entonces les recomiendo esta sección. Ahora vamos a pasar a la sección de eDraw, que aparecería lo siguiente. Es una especie de sorteos que hacen entre toda la página en general. Entonces lo que podríamos hacer es participar en cualquiera. Hay algunos que son gratuitos, como se pueden dar cuenta, otros que cuestan experiencia. Por ejemplo, cuesta 10.000 de experiencia. Y pues si ganáramos, nos ganaríamos esto. Pero yo les voy a mostrar más detalladamente con los premios de League of Legends. Así que vamos a ver, acá nos aparecerán diferentes premios dependiendo del país que hayamos puesto, de donde somos. Dependiendo de donde seamos, nos aparecerán más o menos premios. Es posible que si somos de España, por ejemplo, nos aparezcan algún tipo de premios físicos en los que podemos participar. Pero si somos de otras partes, aparecerán diferentes premios, como en este caso a mí me aparecen estos. Y bueno, les voy a mostrar, por ejemplo, con este, que se puede participar gratis, como se pueden dar cuenta. Un regalo misterioso de League of Legends, así que les voy a mostrar. Le daríamos a participar gratis. Y pues le podríamos dar a participar así, simplemente ingresando 0 tickets, como se pueden dar cuenta. Pero una vez le damos a ver detalles, le podemos dar a incrementar mi probabilidad. Y acá lo que pasaría es que dependiendo la cantidad de tickets que añadamos, podemos incrementar este 1% de probabilidades de ganar. Entonces ahí, dependiendo de qué tanta gente esté participando y qué tantos tickets hayan ingresado entre todos y qué tantos vayamos a ingresar nosotros, nos dará cierta probabilidad. Entonces digamos con, no sé, pongámosle 10 tickets, que creo que no me va a incrementar porque son muy pocos. Creo que voy a seguir con ese 1%, vamos a ver. Como se pueden dar cuenta, seguirá en ese 1% porque son muy poquitos tickets. Pero en el caso de que ingresemos muchísimos tickets, habrá muchísimas probabilidades de que ganemos. Bueno, acá nos aparecerá que le dará al ganador un regalo misterioso. Podemos elegir entre campeón o skin, lo que queramos. Pero misterioso quiere decir que nos envían algo aleatorio. Nos va a aparecer cualquier campeón misterioso. Y pues nos dice que una vez ganemos enviará después de 24 a 48 horas de agregar al ganador. Es decir, nos agregarán a nuestra cuenta. Más adelante les voy a mostrar en la parte de perfil donde cuadraremos lo que sería nuestro nombre invocador y en diferentes redes para que nos envíen nuestro premio. Acá nos dirá eso. Y bueno, vamos a ir ahora a la casilla de Spin and Win. Bueno, les voy a mostrar antes acá estos premios muchísimo mejores que nos dará si nos llegamos a hacer premium. Entonces nos dará mayores premios en PaySafeCard con menor costo de experiencia. Y pues diferentes premios. Estos creo que son aspectos misteriosos de 975 Riot Points, si no estoy mal. Si queremos hacernos premium, simplemente podemos ir acá a lo que sería suscríbete a este pro y pues ahí nos mostraría lo que debemos pagar para poder tener este beneficio. Y bueno, ahora les voy a mostrar la casilla de Spin and Win. Y acá es donde podremos conseguir lo que serían los tiquetes y la experiencia. Mayormente porque pues también nos estará dando
cierta experiencia cada hora. Esta página es muy buena porque es muy complicado que nos quedemos sin experiencia o sin tickets, porque básicamente acá nos dará 5 tiradas gratis cada hora, si no estoy mal. Cada hora nos estará dando una tirada para poder reclamar acá algo, así de forma gratuita, ya sea experiencia, como se pueden dar cuenta y me habrá dado experiencia, tiquetes, habrá otros premios como tarjetas de regalo, algo así, como se pueden dar cuenta por ahí habrá, o nos darían los 30 días de premium gratis, pero obviamente eso tiene menos probabilidades al ser premios mucho mayores, entonces todo es cuestión de estar muy pendiente de esta sección, ya que entre más veces le demos a girar a esto, más probabilidades hay de que nos ganemos un buen premio. Como se pueden dar cuenta, en este caso a mí me ha dado bastante experiencia y tiquetes. Y pues ya después de que hayamos gastado los 5 que nos da gratis, nos costará 50 de experiencia, les voy a mostrar. Entonces acá, una vez haya terminado de girar esto, me gastará los 50 de experiencia y me dará el premio, como se pueden dar cuenta. Y pues si nos llegamos a hacer el Premium o Pro, como lo llaman acá, nos daría más giros cada hora y pues también nos darían estos premios que son mucho mejores. Como se pueden dar cuenta, estos que dicen, bueno, estos no, estos que dicen Pro. Entonces también tendríamos esos premios. Y pues así podríamos estar ganando estos Riot Points. Simplemente acá en esta casilla de eDraw, o si no en esta de ePlay. Está totalmente fácil. Entonces lo que yo recomiendo es que simplemente acumulemos muchísimos tickets o muchísima experiencia. Como se pueden dar cuenta, acá en esta sección nos aparecerá esta experiencia de color rojo. Cuando pase esto es que si le damos clic ahí, nos dará automáticamente experiencia, como se pueden dar cuenta. Y pues debemos esperar ahora una hora para que nos dé nuevamente esta experiencia. Acá también nos dará unas tiradas gratis después de una hora, aunque no estoy muy seguro porque aparece así, pero sí es después de una hora, para que podamos seguir girando esto y si tenemos mucha suerte de ganar buenos premios. Y pues básicamente sería eso: acumular tickets o experiencia para meternos en estos sorteos y tener muchas probabilidades de ganar. Y pues participar básicamente en los que estén gratis, porque si tenemos mucha suerte también podemos ganar con solo darnos inscrito gratis. Pero lo más recomendable es inscribir muchos tickets en un sorteo para poder tener muchas probabilidades de ganar esto. Y pues acá en esta casilla también de vez en cuando aparecerán tarjetas de Riot Points o premios de 20 euros o 10 euros de Riot Points. Dependiendo de la temporada también de vez en cuando aparecerán lo que sería premios de algún evento, por ejemplo que salga una skin, también la pondrán acá como tal la skin y eso. Y pues acá la casilla que realmente los 3 primeros premios pueden ser lo que sea. Y bueno, ahora les voy a mostrar el perfil. Entonces nos iríamos acá, le daríamos a perfil. Y pues acá en editar perfil es donde deberíamos cuadrar eso. Bueno, podemos cuadrar nuestras redes si queremos. Bueno, eso no importa mucho. Acá estará un poco de mi información personal. Yo creo que lo voy a censurar un poco. Y pues acá es donde verdaderamente tendríamos que poner, bueno, yo no lo he puesto, pero acá tengo que poner mi identificación de Steam, mi nombre de usuario en League of Legends y pues acá el gamer tag de Xbox One, de PlayStation, el de Blizzard, para que una vez tengamos los premios nos los puedan dar rápidamente, como ya dijeron, en 24 a 48 horas. Entonces es muy importante que llenemos esto primero y pues luego que sí participemos en la página como tal. Y pues esto vendría siendo todo. Y bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, les fue útil el video, denle a like y compártanlo con todos sus amigos. Y si tienen dudas o inquietudes, déjenmelas por medio de un comentario.
También les recomiendo que se pasen por mi canal y si les gusta algún video o mi canal en general pueden suscribirse. Además de eso, yo les recomiendo activar la campanita que estará justo a la derecha del botón de suscribirse. Acá les estaré mostrando cómo, para que no se pierdan de ningún video que yo suba próximamente en este canal. Nos vemos en un próximo video.